Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy. Vamos a pedirle, por favor, a la persona encargada que pueda orar por nosotros para tener la primera oración. Nos vamos a poner de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado y alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos por este momento que podemos estar aquí compartiendo, Señor, tu palabra, Señor, estas enseñanzas también que nos has dejado a través de tu sierva, Señor, Elena de White. También queremos rogarte una bendición especial sobre Jacqueline, para que tú, Señor, bendigas y unjas sus labios, para que todo lo que diga, Señor, sea acorde a tu voluntad, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en esta reunión también, y que todo sea acorde, Señor, a tu agrado y a lo que tú quieres que digamos. También te pido especialmente, Señor, por cada una de las personas que están aquí reunidas, por sus familias también, Señor, y también gracias por el perdón de nuestras faltas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Ya, entonces, primero quiero aclararles que hace tiempo, como en la clase número 8, y vamos en la... Creo que estamos mal aquí, tendría que haberle puesto 50, ¿o estamos bien? Creo que hoy día es la clase 50, si no me equivoco. Bueno, vamos a tener que corregirlo después, ya no hay cómo. O tal vez la 49, ya ni me acuerdo. Pero, ¿saben? Nosotros habíamos estado viendo varios detalles al comienzo y luego empezamos a entrar, explayando un poco más todo el tema del castigo de Dios y suspendimos lo que habíamos estado viendo, pero como ahora sí vamos al clímax y al desenlace, tuve que volver a tomar diapositivas de esas que habíamos visto y que no las habíamos visto acá, sino que las vimos, o sea, no todos los que están acá, porque muchos de los, por ejemplo, hermano Rosario, hermano Eddie, su señora Gladys, Eliana, ¿no? Sí. No saben nada de eso, entonces las tuve que incluir para que nos pongamos todos parejos al día y podamos ver el contexto completo de lo que es el desenlace, el clímax del gran conflicto entre el bien y el mal, y lo que es el castigo de Dios en ese contexto, ¿ya? Entonces, algunas van a ser repetidas para algunos, tal vez no sé, ni siquiera si Aline estaba cuando vimos esas diapositivas, pero yo creo que solamente Mari aquí ya las conoce, y los demás van a poder ir viendo. Interrumpan si no entienden algo, por favor, ¿ya? Pidan explicación y vamos a ver si podemos encontrar siempre alguna respuesta que sea satisfactoria, porque la idea es que aprendamos a cabalidad, ¿ya? Quisiera haber tenido más tiempo para preparar más todavía esta clase. Fue una semana muy compleja, con muchas cosas. Sin embargo, vamos a poder avanzar, yo creo, lo más posible. Aquí esa es la idea. Y sin más, vamos entonces a nuestra primera diapositiva. Aquí. Este es un resumen de esa cita larga que vimos la clase pasada, pero fíjense que este resumen lo dejé con los puntos más sobresalientes que van en orden de los sucesos que van a pasar. Estaba hablando el párrafo aquí anterior a esto de las 7 postreras plagas y seguía diciendo en relación a eso que las 7 postreras plagas, enfurecieron a los malvados contra los justos. O sea, no fue como yo pensé, les había dicho en un tiempo pasado, que eran los juicios de Dios como los que ocurren ahora, sino que esto solamente crea un clima de efervescencia, de frustración, de agresión, de molestia, pero lo que lanza, digamos, una acusación específica contra el pueblo de Dios es la caída de las 7 postreras plagas. Los enemigos la interpretan como un castigo directo de Dios al planeta por causa de los porfiados que insisten en guardar el sábado y que no se pliegan a la observancia mundial del domingo, ¿ya? Entonces aquí está diciendo, estas 7 postreras plagas entonces fueron las que enfurecieron a los malvados contra los justos, pues pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios. Claro, las plagas también son juicios, pero no están en el mismo contexto cuando nosotros hablamos de los juicios de Dios. En el contexto escatológico estamos hablando de lo que antecede a las plagas, lo que estamos viendo ahora, las catástrofes naturales, o sea, no fueron enviadas por los ángeles de Dios,
sino que se les ha dado permiso a los ángeles de Satanás para hacer esas cosas. Estos terremotos que hemos visto, inundaciones, derrumbes, las lluvias que tuvimos aquí terribles que produjeron estragos, los incendios, todo esto que estamos viendo ahora, Dios se lo ha permitido a Satanás hacer, ¿para qué? Para remecer un poquito al mundo y instarlos a abrir sus ojos y a que puedan proceder al arrepentimiento. Tienen entonces un fin para salvar, digamos. ¿Por qué? Porque todavía la puerta de la gracia está abierta, pero como Dios sabe que queda muy poco tiempo y que esto debe ya concluir, el Señor permite esas cosas para atraer la atención del mundo a esto y que puedan reflexionar de su posición ante Dios, que es el único que puede realmente traer consuelo de verdad a todo esto que está pasando y una comprensión del por qué. Entonces acá es distinto, porque las plagas ya no son para provocar arrepentimiento, son solamente punitivas. Punitivas es castigo, castigar, solamente castigar. Y esas son las que enfurecen a los malvados porque son infinitamente superiores en carácter a lo que nosotros hemos visto. Los juicios de Dios que ahora caen no son nada, pero los juicios de las plagas son provocados directamente por los ángeles de Dios, tanto que al final los ángeles de Satanás y Satanás mismo huyen porque son muy fuertes. ¿Se fijan? Esa es la diferencia entre los juicios de Dios que vemos ahora y las 7 postreras plagas. Las 7 postreras plagas cuando se cerró la gracia, mientras que los juicios de Dios que vemos ahora es justamente porque todavía no se ha cerrado la gracia y es una oportunidad al arrepentimiento. ¿Se entiende? Eso deben tenerlo en consideración. Entonces, los malos piensan que nosotros somos los que, o habremos sido los que habremos atraído los juicios de Dios, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces, el tiempo de angustia de Jacob comienza cuando las plagas comienzan a sublevar al mundo en contra de los hijos de Dios. ¿Ya? Se cerró la puerta de la gracia, poco después, y vamos a ver que no es tan poco, vamos a ver el tiempo que pasa y lo que Jesús hace, que todavía no viene, entre que se cierra la puerta de la gracia y que empiezan a caer las plagas, y desde que empiezan a caer las plagas hasta que comienza este decreto de muerte y estos eventos que van aquí. El decreto de muerte que se promulga, y eso es el tiempo de angustia de Jacob. Nosotros habíamos estado predicando el Evangelio y aunque fuera con martirio y todo lo que fuera, nosotros estábamos con la gloria del Señor sobre nosotros porque habíamos sido asistidos por la lluvia tardía para poder terminar la obra, pero ahora la cosa cambia, hay un decreto de muerte. Y dice que ahí entonces sí estamos, definitivamente nosotros vamos a saber que estamos en el tiempo de angustia de Jacob. ¿Ya? Van a haber varios decretos opresivos, pero el decreto de muerte es importante. Dice, entonces todos los santos clamaron y fueron libertados por la voz de Dios. ¿Ya? Entonces ese decreto de muerte tiene una fecha, se le va a poner una fecha tope y va a ser muy parecido al decreto que hubo en tiempo de la reina Esther. Lo que ese decreto va a hacer es permitir que los malos nos puedan dar muerte. Lo mismo que pasó, ¿se acuerda? Que todos los que no fueran judíos podían matar al judío que quisieran cuando se viniera la fecha del cumplimiento del edicto ese. Va a pasar lo mismo. Hay una fecha entonces donde los buenos van a ser muertos. Y por eso dice que en este tiempo de angustia, todos los santos clamaron y fueron libertados por la voz de Dios. Porque fíjense que no es Dios personalmente el que los liberta. Bueno, nosotros pensamos, están clamando, llega Jesús y se los lleva. Eso es en resumen. Pero la verdad es que el pueblo de Dios siente la liberación antes de que siquiera Jesús aparezca en las nubes de los cielos. ¿Cómo el pueblo de Dios se siente liberado? Cuando escucha la voz de Dios. Esa es la verdadera liberación y ahí comienza el jubileo. Digamos que son liberados primeramente por su relación con Dios y por fe. ¿Ya? Y ahí ellos se sienten liberados. Los 144.000, otro dato interesante, porque todos los que están del lado correcto son los 144.000. Ni uno más, ni uno menos. Ellos triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Quizá vamos a volver un poco más sobre esto. Tenía más diapositivas, pero dije, nos van a distraer muchos. Pero sabemos que primero, resumiendo, lo que vimos en la clase pasada sobre eso es que los santos son iluminados por la gloria de Dios cuando reciben la lluvia tardía en el tiempo de angustia previo. Y dice, con sus rostros iluminados de santa de santa consagración, no me acuerdo la otra palabra,
No, ellos van y predican el evangelio con poder y se termina la predicación. Después viene un momento de desconcierto cuando comienza esto del decreto y todo lo demás y ellos entran en angustia y ya no están con sus rostros iluminados con la gloria de Dios, sino que en visión el hermano Juan los ve pálidos, los ve transpirando, los ve clamando en angustia. Pero cuando ellos son liberados, nuevamente ahora son iluminados sus rostros, pero ya no por la gloria de Dios que de dentro viene el Espíritu Santo y lo ilumina, sino que ellos son transformados por el Espíritu Santo y es tal la refulgencia de esa gloria que los malos no pueden mirar. A diferencia en tiempo de angustia, que sí los pueden mirar y ellos pueden dar testimonio y con sus mismos rostros dan testimonio, o sea, en el tiempo del fuerte pregón. Acá no. Dice que los santos no los pueden mirar, como cuando Moisés bajó del monte Sinaí, se tuvo que velar el rostro porque los hijos de Israel no lo podían mirar. ¿Y qué es lo que lo ilumina? Ellos escuchan la voz de Dios. Y vamos a ver lo que les dice la voz de Dios, porque la voz de Dios se hace escuchar en dos ocasiones. Al parecer, en una habla Cristo personalmente y en la otra habla el Padre. Y eso es lo que vamos a tener que ver también. No lo vamos a alcanzar a ver hoy día, yo creo, pero lo vamos a ver. Miren, ahora, este es el resumen. Yo les aconsejo que si pueden le tomen una fotito para que ustedes lo asimilen de a poquito, le vayan buscando las citas que puse ahí y los vayan repasando, porque la idea es que no solo lo entiendan, porque si solo lo entienden se les va a olvidar, tienen que aprendérselo, tienen que empezar a repasarlo y hacerse preguntas, a ver, ¿qué pasaba aquí? Ah, ¿y dónde estaba eso? Ah, hasta que lo aprendan, porque esto los va a guiar para poder encontrar el resto de los parámetros, o sea, el resto de las cosas que completan este resumen, ¿ya? Que está acá. Vimos primero, ¿no es cierto?, la séptima trompeta, que estaba en Apocalipsis 11, 15 al 19, y vimos aquí que habían 5 eventos que se iban a dar en forma sucesiva, uno detrás del otro. Están dados en forma cronológica. Y esto les sirve para guiarse en el tiempo y saber exactamente en qué tiempo profético estamos. Esto dijimos que la séptima trompeta es un periodo de la séptima trompeta, un periodo histórico, ¿ya? Que se inician, aquí tenemos una cita de, esto es Notas Biográficas de Elena de White, página 127. Ahí está la cita que los puede iluminar un poco más al respecto. En ese tiempo, en 1849, cuando Jesús tenía planes de regresar a esta tierra, que hemos dicho varias veces que tuvo que suspenderlo y tuvo que atrasar, mandar a retomar los vientos que no se soltaran, en ese tiempo nos muestra más o menos cómo iba a ser. Las naciones, decía el hermano White en esa cita, ya se estaban empezando a airar. ¿Y en qué se notaba? En que estaban empezando a salir las leyes dominicales. Había hermanos presos por esa causa. Y las naciones, decía ella, se estaban empezando a airar. Por lo tanto, la séptima trompeta estaba empezando a prepararse para sonar. Luego vienen las plagas, la ira de Dios, que eso no alcanzó a ser. Después de eso viene, porque la cita que vimos decía que venían en forma sucesiva, una detrás de otra, por lo tanto, esto, el juicio o venganza de los hijos de Dios, no puede ser el juicio investigador, porque si es en forma sucesiva y las plagas son puestas primero, quiere decir que este juicio es el juicio retributivo final y no es el juicio investigador, porque viene después de las plagas. Después de las plagas, entonces, viene la venganza de los hijos de Dios de todas las épocas. Ahí está la venganza prometida a la iglesia de Filadelfia y hay una resurrección especial donde resucitan también los que murieron en ese momento, en los tiempos de nuestros pioneros, y no alcanzaron a estar vivos para el regreso de Jesús porque tuvo que mandarse a retener los vientos, pero también ahí resucitan todos los malos que persiguieron a los hijos de Dios desde Caín para adelante, porque tienen que ver el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo, el Señor le hizo a Caifás, de que desde ahí en adelante ellos verían, repasarían la historia de su persecución hacia el Hijo de Dios y cómo le dieron muerte. ¿Ya? Entonces esas escenas vendrán a su memoria a raíz de lo que va a pasar. Entonces tenemos, las naciones se airan, vienen las plagas o la ira de Dios, es la respuesta a la ira de los hombres, viene la ira de Dios, que son las plagas, viene después la venganza o el juicio de Dios, y vamos a ver también cómo ahí el Señor
se prepara y vienen, ¿no es cierto?, caen las 7 copas que cayeron aquí, pero justo con esa venganza es la 7ª copa, es la 7ª trompeta y copa, ¿ya? Porque dijimos que dentro de la 7ª trompeta hay 7 trompetas. La 7ª es un periodo histórico, la 7ª trompeta de Apocalipsis 11, pero las plagas o la ira de Dios, cada una tiene nuevamente una trompeta. Cada copa que se derrama es anunciada con una trompeta, ¿ya? Entonces, viene como cosa final el juicio, venganza a los hijos de Dios, que es esta promesa especial del Señor. A eso es a lo que nosotros vamos a llamar Armagedón, y es la 7ª copa, que se destaca separada, como separada de las otras, aunque viene en secuencia junto con las otras. Pero es una copa de carácter especial, porque es de retribución a los que persiguieron la ley de Dios y a su pueblo. Por lo tanto, esa es una venganza especial. Y hay un capítulo completo, casi, del conflicto de los siglos dedicado solamente a esa 7ª copa, y es el capítulo último o penúltimo, que se titula La desolación de la tierra, en el libro Conflicto de los siglos. Luego viene el galardón a los redimidos, que es la segunda venida propiamente tal, la aparición de Cristo, y Cristo que se puede llevar a los santos, ¿no es cierto?, para disfrutar del cumplimiento de las maravillosas promesas del Señor. Luego viene la destrucción de los destructores de la tierra, ¿ya? Porque esto el galardón a los redimidos comienza con el jubileo. Cuando Cristo, ¿cuál es la palabra? Vuelve a emitir o eh, a ver, a confirmar el pacto de él con su pueblo, un pacto matrimonial, ¿ya? Eso está en Profetas y Reyes, la cita podemos ver. Está en Oseas, anunciado en el capítulo 2. Dios tiene que volver a hacer el pacto porque está roto y Dios va a tomar a su esposa. Entonces, el galardón de los redimidos comienza cuando Cristo aparece en la nube de los cielos y los declara como sus hijos amados y les transmite, les dice a ellos su pacto, y entonces ellos exclaman felices, están felices porque van a ser levantados de la tierra, y justo con eso viene la destrucción de los destructores de la tierra. Miren, hay dos teorías. Una que piensa que la destrucción de los que destruyen la tierra es después del milenio. Pero las citas que yo puse aquí, manuscritos inéditos, tomo 1, página 65, que es lo mismo que Manuscript Releases, que estaba antes en inglés y que ahora fue traducido en la página del White State nueva, fue traducido al español. ¿Ya? Entonces, antes nosotros antecedíamos con un número 1 al tomo 1 y le poníamos MR, Manuscript Releases, y encontrábamos el número de la cita. Pero ahora esta es la nueva forma de encontrarlo y dice MI, manuscritos inéditos, la traducción 1, que es el tomo 1, y la página 65, y corresponde al manuscrito número 26. ¿Ya? Un poco de cultura para que puedan encontrar otros manuscritos también. Lo mismo trata acerca de eso en el capítulo de la desolación de la tierra, en el conflicto de los siglos, de la página 694 al 695. Ya vamos yo creo que tener que volver sobre eso, pero tenía que ponerlo aquí dentro del cuadro general para que lo puedan ver dónde va ubicado. ¿Ya? Entonces, la ira de Dios, la ira de los impíos contra los hijos de Dios, la ira de Dios contra los que se airaron contra sus hijos, la venganza de Dios especial en la 7ª copa, el galardón a los redimidos, ¿no es cierto?, que es el establecimiento, esa es la palabra, establecimiento del pacto eterno con sus hijos, y son llevados o alzados para recibir al Señor en el aire. Luego, la destrucción de los destructores de la tierra, que es la 7ª copa que termina de hacer su tarea. Estos 3 últimos son más o menos casi simultáneos, se topan uno con otro, ¿ya? Pero están puestos así en la 7ª trompeta para entenderlos, pero son bastante simultáneos, porque a la vez que están, como ustedes ven, empiezan aquí las plagas, la última está aquí, que es la destrucción de los que destruyen de la tierra, y también es en parte la promesa de los redimidos, así que tienen mucho que ver las últimas 3 juntas.
Entonces, esta séptima trompeta abarca la primera trompeta, copa y plaga, la segunda trompeta, copa y plaga, perdón que haya sido así tan así, pero para que se entienda. La tercera trompeta, copa y plaga, todas son parte de la séptima trompeta. La cuarta trompeta, copa y plaga, la quinta, la sexta, y la séptima y última trompeta y plaga es Armagedón. ¿Sí? Así con el cuadro completo, espero que se entienda un poco mejor. Y si no, me interrumpen. ¿Ya? Si les surge más rato la duda con otras cosas, me interrumpen y preguntan. Ahora, miren, aquí, en relación con esta última batalla, dice, el poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. Así que cuando las citas del Espíritu de Profecía nos dicen que el Espíritu de Dios se va a retirar de la tierra, no está diciendo que se va a retirar de los hijos de Dios, porque va a estar para protegerlos, pero tampoco les va a confirmar que son sus hijos hasta que pase el tiempo de angustia. Porque esa es la razón por la cual él, al igual que como lo hizo con su hijo cuando estaba en la cruz, no lo declaró como hijo amado cuando estaba en la cruz. Por eso él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es el mismo sentir que tendrá el pueblo de Dios cuando pase por el tiempo de angustia final. Y necesita esa experiencia para cultivar una fe en la palabra de Dios y no en los sentimientos. ¿Ya? Y así Dios pueda hacer la última purificación. Entonces, por eso el poder del Espíritu Santo dice debe estar sobre nosotros. Y esto es específicamente relacionado con las plagas. O sea, nosotros vamos a tener que, cuando seamos confirmados por el Señor, vamos a tener que confiar en que el Señor nos ha declarado a sus hijos y esperar la liberación y pasar por ese periodo terrible, pero sabiendo que somos hijos de Dios. Dice, y el capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo, ¿se acuerdan que vimos Apocalipsis 19? Para dirigir la batalla. Aún ocurrirán sucesos solemnes. Una trompeta tras otra resonará. Copa tras copa se derramará sobre los habitantes de la tierra. Ahí está lo que estamos diciendo. Trompeta, copa y plaga, trompeta, copa y plaga. Todo está dentro del periodo de la séptima trompeta, ¿se fijan? Por eso que están diciendo, una trompeta tras otra, una copa tras otra, escenas asombrosas están por sobrevenir sobre nosotros, ¿ya? Ahora, pronto se peleará la batalla de la Armagedón. ¿A cuál copa corresponde? A la séptima. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. ¿Ya? Es la descripción de Apocalipsis 19. ¿Ya? Luego, necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar. Miren, algo a mí me llama la atención. Cuando veo que hay gente que dice que nosotros lo que tenemos que hacer es predicar de Jesús y salir a hablarle a la gente y saber cómo traer a la iglesia y preocuparnos, y que las profecías, eso no es urgente. Yo digo, esta cita entonces el Espíritu Santo se equivocó, está de más. ¿Por qué está aquí? Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. ¿Le vamos a creer a Dios o no? Es algo que necesitamos estudiar. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Vamos a tener que, por nuestro conocimiento de las profecías y de lo que está en relación con la séptima copa, vamos a tener que entender lo que está pasando para no desesperarnos, porque va a ser muy terrible esa etapa. Y necesitamos un apoyo especial que requiere conocimiento. Por eso dice que la necesitamos estudiar. Por eso que cuando los redimidos escuchan la voz de Dios, dice, somos librados, es la voz de Dios. ¿Cómo saben ellos que son librados por la voz de Dios? Porque a lo mejor Rosario, a lo mejor hermano Eddie, estaban aquí cuando escuchamos nosotros que se va a escuchar la voz de Dios y vamos a decir lo que dice la voz de Dios y vamos a ver la actitud de los impíos y vamos a decir, oh, se acabó, comenzó el jubileo.
Y entonces vamos, gracias a ese conocimiento, vamos a poder estar felices y triunfantes, y ya Satanás va a perder todo dominio sobre nosotros y va a tener que huir, porque Dios se va a manifestar. ¿Sí? Entonces es importante. Dice, cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, eso significa la tierra ya está alumbrada, la lluvia tardía ya se hizo presente. Cuando eso haya ocurrido, entonces los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño, y los ejércitos del Dios viviente, que son los ejércitos de los ángeles, como vimos, irán a la batalla, porque la batalla no es nuestra. Entonces, en Apocalipsis 18, cuando estemos en pleno derramamiento de la lluvia tardía, va a haber un despertar de los buenos y de los malos. Se va a separar el trigo de la cizaña en forma definitiva, y eso va a preparar la batalla de Armagedón. Van a estar dadas las condiciones para la destrucción de los impíos, porque ya todos van a haber tomado su lugar. Todos se habrían puesto de uno o del otro bando. Y entonces, cuando ya la tierra esté iluminada por la gloria de Apocalipsis 18, nosotros podremos saber que los ejércitos del Dios viviente están listos para pelear la batalla de Armagedón, y van a primero a caer la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta copa. En la sexta ya sabemos que la próxima es Armagedón, y que ahí vamos a ser elevados a las nubes. ¿Se fijan? Eso es más o menos para que se entienda. Ahora, ¿qué es y cuándo ocurre Armagedón? Es la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Aquí vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículos 12. Yo lo escribí aquí para que lo vayamos viendo. Ustedes lo pueden ir repasando en sus Biblias, pero aquí yo la puse así para que ustedes puedan ir viendo lo que yo resalté, porque me parece muy importante, que tienen que tenerlo en mucha consideración. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y esto es importante porque esto nos da la pauta para saber que Armagedón es después de la sexta copa, porque el sexto ángel es el que derrama la sexta copa, y es una copa y una trompeta. Por lo tanto, Armagedón tiene que ser después, y no hay ninguna más que la séptima, y no quedan más. Así que Armagedón tiene que ser la séptima, ¿ya? Y se sigue explicando, y lo entienden mejor cuando ven el contexto completo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, una señal importante. ¿Por qué? Porque el río Éufrates servía, y todas las profecías bíblicas, hermanos, y esto tienen que tenerlo siempre presente, todas las profecías, especialmente Apocalipsis, que está lleno de símbolos y figuras, pueden ser interpretados a base de lo que ha ocurrido en el pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Las figuras son sacadas de ahí, de la historia del pueblo de Israel. Entonces, nosotros no podemos interpretar esto a base de lo que ocurrió en Rusia, con no sé qué país, o que en el comienzo del mundo, en el Arca de Noé, después de eso hubo un pueblo que escribió también algo parecido a la Biblia, y que ahí hay unas señales muy importantes, a lo mejor eso puede ayudarnos a entender Apocalipsis. No, nada de eso. El Señor da las claves para entender Apocalipsis en la misma Biblia, y todas en relación con la historia de su pueblo, en una relación del pueblo de Dios con las tinieblas, en relación del pueblo de Dios con la relación misma que tenía con su Dios, o de la guerra que tenía el pueblo de Dios con otros pueblos que le hacían guerra. Todo está acaba de ahí. Así que por eso, cuando vemos Éufrates, nuestra mente va a ir ¿a dónde? ¿Dónde más en el Antiguo Testamento tenemos el Éufrates? ¿En qué libro de la Biblia? Profético también, hermano de Apocalipsis. En el libro de Daniel. En el libro de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Nabucodonosor se arrepintió y se volvió a Dios? ¿Se acuerdan al final? Pero después vino su sucesor, y Belsasar no era del mismo pensamiento de su padre. Entonces él llegó a un momento tal de rebelión contra Dios, que mandó a traer los vasos que habían sido traídos cuando Nabucodonosor tomó al pueblo de Dios y lo llevó cautivo a Babilonia. Se había traído los vasos del templo también, y los había guardado allí, en el templo de su propio Dios.
y los tuvieron que ir a buscar por orden de Belsasar, y se pusieron a beber en ellos ahí, a hacer unas orgías y todo. ¿Y saben lo que Dios mandó? Le autorizó a Satanás para seguir con esa siguiente etapa, ¿no es cierto? La invasión de Babilonia. ¿Y cómo podían invadirla? Si tenía unas murallas tremendas que no podían ser derribadas. Eran tan anchas, tan altas, tan firmes, que arriba de las murallas podía correr unas carrozas con caballos por arriba de la muralla. Si mal no recuerdo, eran 7 metros de ancho las murallas. Eran tremendas. Entonces, era impensable que pudiera alguien derribar murallas como esas. Habían casas construidas en las murallas, como parte de las murallas, como decir un bloque de departamentos. Esas eran las murallas de Babilonia. Entonces, ¿qué permitió Dios que se le ocurriera a Ciro? Daniel 5. Daniel 5, Del 1 en adelante. del 1 adelante. Mientras ellos estaban felices, no se sospechaban que siempre el punto más frágil de alguna tremenda fortaleza dice de qué tamaño es la fortaleza. Las murallas no eran el tamaño de su fortaleza. Su fortaleza era muy pequeña en relación con el hueco que habían dejado sin tapar con muralla, y que era el lugar por donde entraba un río que tenía que pasar para regar la ciudad, y era el río Éufrates. Entonces, ¿qué hizo Ciro con sus ejércitos? Desviaron el cauce del río para secarlo. Y como se secó el río Éufrates, entonces los otros estaban borrachos con sus orgías y no estuvieron atentos. Yo creo que los que cuidaban arriba los muros también estaban, en cierta forma, les llegaban algunas cositas para participar de la fiesta que tenía el rey, y no estaban todos muy apercibidos, y los ejércitos de noche secaron el cauce del río, se metieron por ese hueco del río Éufrates, por ese espacio que quedó, y así fue destruida Babilonia. Y partieron con matar a Belsasar y a todos los que estaban en el banquete, sin armas, sin nada, y borrachos, y tomaron el reino, los medos y los persas. Entonces, hay una figura en eso, porque el sexto ángel, que ocurre al fin del tiempo, dice que su copa, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. Entonces, la copa es destrucción. Por lo tanto, no quiere decir que, ay, ¿cómo se secó si le echaron agua? No, estamos hablando en lenguaje simbólico. La copa era una copa de destrucción, no es literal. Entonces, lo que quiere decir es que cuando Dios manipule de tal manera las cosas, que lo vamos a ver, ¿no es cierto? Los malvados, y ya lo hemos estado viendo, van a quedar totalmente desprotegidos. ¿Cuáles son los malvados? La bestia y su imagen, los mercaderes de la tierra, el espiritismo, Satanás con todo su aparato, con los reyes de la tierra, que están unidos todos esos, y esos son la gran Babilonia, porque tenemos una Babilonia que es el papado, pero Babilonia como la grande y la madre de las rameras es el conjunto de todos los poderes que se aliaron con ella. ¿De dónde yo saqué eso? Hay una cita aquí que aclara eso, para los que tienen Biblia con espíritu de profecía, se las voy a leer porque no la puse. Sí, es en Apocalipsis 17, 1 al 5, los que tienen Biblias con espíritu de profecía. Ahí está. Mire, dice acá, en el capítulo 17 del Apocalipsis se predice la destrucción de todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idólatra al servicio del papado, las cuales beben del vino de la ira de su fornicación. Todas las iglesias se rinden al servicio del papado, ¿ya? Entonces dice, así se presenta al poder papal, que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, engaña a las naciones, prometiéndoles como Satanás a nuestros primeros padres, todo bien a los que reciban su marca y todo daño a los que se oponen a sus falacias. ¿Quién es el que ofrece eso? Dice, así se representa el poder papal. El poder papal. El poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue y vestirá con las más esmeradas señales de poder. Se vestirá con las más esmeradas señales de poder. La Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora. Si alguno quiere entender Apocalipsis 17, esta cita es vital para entender la recuperación de su poder del papado. La bestia que no era
pero que es y será. ¿Ya? Los que entienden un poquito más Apocalipsis 17 me van a entender. Es el poder papal, dice, así se representa el poder papal y todas las iglesias que se unen al poder papal. Y dice, la Biblia dice claramente que esto ocurre una maldad corrompida y engañadora, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Si es la madre, no son las rameras, es el papado. Y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué entidad le entrega su reino a este poder? Y aquí está la sorpresa, que muchos no entienden. El protestantismo. La segunda bestia le hace imagen a la bestia y manda a los moradores de la tierra, que le hagan imagen a la bestia tenía la herida de espada y vivió. Está hablando de lo que va a ser el papado cuando resucite. Y el que le da el reino a este poder es el protestantismo. Pero para poder tener poder, dijimos anteriormente, se necesitaba el poder civil. Porque usted no asusta a la gente diciéndole, si te portas mal te voy a castigar. No, ay, ¿con qué? Tiene que tener ejércitos, tiene que tener implementado un sistema de represión. Por lo tanto, va a tener el apoyo de los reinos de este mundo, el dragón, inspirado por Satanás. El espiritismo también actuando ahí por medio de las señales. Miren, entonces, el protestantismo, porque dice, ¿qué entidad le entrega a su reino este poder? El protestantismo, un poder que mientras afirma que tiene el carácter y el espíritu de un cordero y está aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón. Está movido por un poder que procede de abajo. ¿Ya? Entonces, ese poder que procede de abajo y que se impregna en el protestantismo es el poder del espiritismo. ¿Ya? Y el espiritismo, ¿no es cierto?, es el que el protestantismo le entrega a la bestia, a la Iglesia Católica, este poder y hace señales para que todos los moradores de la tierra se plieguen en adoración a la bestia. Y los reyes de la tierra están involucrados también en ese todo. Y ellos aportan con el poder civil. ¿Ya? Entonces, dice, miren, ahora en Apocalipsis 17, 13 al 14, que es lo que sigue, dice, estos tienen un mismo propósito. Para decir, ¿qué quiere decir con estos tienen un mismo propósito? Explica, habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Cuál es la bestia? El papado. No nos equivoquemos, por favor. La bestia. Acabamos de decir, así se representa el poder papal, la madre de las rameras. Pero como bestia tiene que tener un poder civil, porque el papado, acuérdense que no solamente es un poder religioso, sino que es un estado. Roma, que es el asiento del papado, donde va sentada la ramera, esa bestia, es la nación de Roma. Puede ser muy chica, pero es una nación. Y por lo tanto puede tratar con el resto de las naciones en un área diplomática, porque tiene el poder de una nación. El Vaticano. Claro. Entonces dice habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, que viene el asiento del poder religioso, que es el poder civil, o el Vaticano, como dice el INE, que es el poder civil que sustenta al poder religioso de Roma. Es la misma Roma, pero en sus dos etapas, poder civil y religioso. La mujer como ramera, la parte religiosa, y el Vaticano, como poder civil, ¿no es cierto?, es el que recibe el poder de los reyes de la tierra. Apocalipsis 17. ¿Ya? Y es la bestia. Así se manifiesta. En el tiempo pasado ese poder se lo dio Francis, pero ahora él está ahí porque se lo dio el protestantismo. Y el protestantismo no se lo dio tampoco como solo el poder civil, sino que el protestantismo, porque imita, es la segunda vez que imita a la primera, ellos también tienen un poder religioso y un poder civil.
¿Cuál es el poder religioso? Son todas las iglesias protestantes unidas. ¿Y cuál es el poder civil? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Entonces la segunda bestia tiene la misma característica de la primera bestia, la unión de lo religioso con lo civil. Y ahí, en la parte que se une con lo civil, tiene el poder para reprimir, el poder para extorsionar, el poder para hacer decretos. ¿Se fijan? Así como esto opera. Entonces dice, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado. ¿Ya? O sea, el protestantismo hace lo mismo, por eso que es la imagen de la bestia, porque es el reflejo idéntico de lo que hizo la bestia, de la forma en que lo hizo y del espíritu con que lo hizo. ¿Ya? Pero ahora le entrega absolutamente, por una hora, dice en Apocalipsis 17, le entrega el poder a la bestia. ¿Ya? En la lucha, voy a saltar un pedacito. Bueno, no, leamos que queda poco. Dice, así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. Y ahora lo van a hacer, ¿para qué? Para perseguir a los que no se quieren conformar con la adoración a Dios, según ellos, en el día domingo, que ellos decretaron que era el día de Dios. Ahora, en la lucha que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que se han apartado de la lealtad a la ley de Jehová. En esta lucha, el día de reposo del cuarto mandamiento será el gran punto de disputa, pues en el mandamiento del día de reposo se identifica el gran legislador como el creador de los cielos y de la tierra. Y eso significa algo que Satanás no puede tolerar. Y dice, no, yo voy a ser el gobernante de la tierra, por lo tanto no hay ni un día especial para Dios. Ese día es el día que yo voy a poner, es la señal de mi autoridad. Y el comentario de Daniel 7 está clarito eso ahí. Ya, entonces, vamos aquí. El secamiento del Éufrates es, en otras palabras, el secamiento del sustento a Babilonia. ¿Ya? Ya no va a tener ese poder que se le da, el protestantismo se lo da a la Iglesia Católica para que pueda tener poder por una hora, como dice Apocalipsis 17, pero le quita eso. Y ese es el río Éufrates. ¿Y cuál es la coincidencia? O sea, el resultado final de eso está en Apocalipsis 17, al final. Dice del 16 en adelante. No estamos estudiando completo el capítulo, pero estoy resumiendo para que veamos el contexto de esto. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, o sea, la Roma religiosa, ¿ya? Y los 10 cuernos vienen siendo los poderes de esta tierra que le van a dar por una hora poder civil al papado, a la bestia, para que reine. Apocalipsis 17, 16. Los 10 cuernos, porque acuérdense que la bestia sobre el cual va montada la mujer, que es la ramera, que es el papado en su parte religiosa, la mujer va sentada sobre una bestia que tiene 10 cuernos. Es un poder civil que tiene el apoyo, y el número 10 no lo hemos visto, pero significa la instancia de tomar una decisión de poder ser leales o desleales a Dios. ¿Ya? Y es un poder civil que elige estar de parte de Dios o en contra de Dios. Ya hay que ver mucho texto para ver eso, pero se los digo en resumen, ¿ya? El 10 es el número de prueba, el número de estar en una encrucijada, es un número simbólico de estar en la encrucijada donde debemos tomar una decisión. Eso es el número 10. Los 10 mandamientos producen eso, el diezmo produce eso, todo lo que está relacionado con el 10 produce la confrontación con una decisión que debe ser tomada. Y los cuernos tienen que ver con los reyes o los reinos de esta tierra. Por lo tanto, los reyes y los reinos de esta tierra, ¿no es cierto?, teniendo este poder, porque los cuernos tienen poder civil, ¿no es cierto?, ellos se han puesto del lado del error. Entonces, estos 10 cuernos, que son los reinos de este mundo, que viste en la bestia,
porque la que estaba liderando, porque le habían dado el poder civil, todos los reinos civiles de este mundo le dieron el poder a la bestia que era y que va a ser, de nuevo, por una hora profética son 15 días, por si acaso, si es que lo queremos interpretar en el contexto profético de los números y del tiempo. Dice, los 10 cuernos, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, no es la segunda bestia nomás la que destruye a la primera bestia, la que le hizo todo el marketing y la propaganda, sino que todos los que se unieron con la imagen de la bestia, porque la imagen de la bestia hizo milagro y les pasó eso y les dijo que había que rendirle pleitesía a la primera bestia, ahora todos, incluyendo la segunda bestia y todos los reinos de este mundo que tienen el poder civil, dice que devorarán las carnes de la primera bestia y la quemarán con fuego. Y como la bestia lleva la ramera junto con su poder de bestia, son destruidos. ¿Ya? ¿Y dónde está esa destrucción? En Apocalipsis 18 detallada, que vendría siendo como en el conflicto de los siglos, la desolación de la tierra, el capítulo de Armagedón. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es esa gran ciudad? Roma. Es una ciudad que ahora reina en forma religiosa. Y ahora cuando van todas las naciones allá, es verdad que usan un protocolo diplomático que es propio de las naciones porque Roma es una nación. Sin embargo, las razones que los mueven para ir allá, las razones políticas, es porque tiene una alta convocatoria delante de todo el mundo. Roma habla, dice algo y todo el mundo pone atención porque está el Papa ahí y porque es una autoridad religiosa. ¿Sí? Entonces, el poder que atrae a las naciones es el poder de la ramera, la que va sentada arriba de la bestia. Entonces, ahí dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cómo reina el Papa? Dando sus bendiciones, sus consejos, haciéndole cariñito a todos y llevándose bien con todos, no diciendo nada que no sea políticamente correcto. ¿Para qué? Para atraer a todas las naciones de la tierra. Entonces, él es el gran estratega diplomático del mundo. Por medio de la religión puede hacer la paz y la unidad de todas las naciones en conflicto. ¿Se fijan? ¿Cómo tiene este acicate del poder religioso, pero tiene a la vez la ventaja del poder civil? Y los países también se aprovechan de que tiene poder civil para decir, no, es que vamos ahí porque es un Estado. Estamos haciendo transacciones de poderes civiles entre poderes civiles, pero en el fondo es la parte religiosa la que los atrae. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, entonces, cuando se seca el río Éufrates, viene la destrucción de Babilonia, porque su poder más fuerte estaba con un talón de Aquiles, con un eslabón frágil, y ese eslabón era el río Éufrates. Entonces, una debilidad con la cual no contaba, por la cual, ¿no es cierto?, al secarse ese apoyo, entonces queda preparado el camino para los reyes del Oriente. ¿Y cuáles son los reyes del Oriente? Vamos a Ezequiel 11, de una carrerita. Está en la presencia de los 4 seres vivientes, está el trono de Dios, el versículo 17, cuando separaban ellos, separaban ellas, las ruedas que llevaban, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas, y la gloria de Jehová se salió de sobre el umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Aquí vemos a Dios que se está levantando de su trono y se está subiendo a su carro de nubes. ¿Ya? Se puso sobre los querubines y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. También las ruedas al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba arriba sobre ellos. O sea, el Señor está abandonando ¿qué cosa? Abandonando el santuario. Vamos al capítulo 11 ahora. El versículo 12, la razón por la que va a destruir.
11:12. Y sabréis que yo soy Jehová porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis juicios, sino según las costumbres de las gentes que están en vuestros alrededores habéis hecho. La primera condenación, dijimos, ¿para quién era? Para Jerusalén. Después, alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba encima sobre ellos. Y la gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad y se puso ¿dónde? Sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Esto para hablar del oriente, pero es que tiene que ver con la segunda venida. Porque después que se hizo toda esa obra de zarandeo, de sellamiento, de recoger al pueblo de Dios, Dios ya se salió de en medio de la ciudad. Ya no está en su iglesia, se salió de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. En otras palabras, él tiene inscritos a su pueblo ya no en los libros de registro de una iglesia, los tiene como ciudadanos de la Nueva Jerusalén, porque el juicio ya terminó y sus nombres quedaron registrados como parte de los miembros de Cristo, como la esposa del Cordero. Entonces, como ya está completado el número de su reino, entonces ya él se retira de la ciudad, y en cambio, porque la destrucción venía sobre la ciudad, si ustedes recuerdan, eso lo es muy cortito, que está en el 9, acá, el 4. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres, sellamiento, ¿se acuerdan? Y después a los otros les dijo a mis oídos, a los otros ángeles, matad, versículo 6, viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno más, a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis y habréis de comenzar desde mi santuario. Y dice, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Eso es las plagas. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron, e hirieron en la ciudad. Y acá, el versículo 23 del capítulo 11 que estamos leyendo dice, y la gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad. Claro que sí, porque ahora viene la destrucción. Y la gloria de Jehová, versículo 23, se fue de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Entonces, miren, el Éufrates se seca, el apoyo a Babilonia se seca para preparar el camino de los reyes del oriente. Ah, y me faltó Ezequiel. Se me fue Ezequiel, 11, donde estábamos. Miren, el 23. Y la gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y ahora la ciudad ya no es la ciudad de esta tierra, es la ciudad celestial. Y vamos a ver que en el oriente de la ciudad celestial, y en el oriente, el santuario, que está en el centro de la ciudad, tiene una puerta al oriente, que da hacia el oriente, por donde Jesús sale y entra de la ciudad. La gloria de Jehová se va de en medio de la ciudad de Dios y se pone sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y ahí acaba la visión esa, ¿ya? ¿Por qué? Porque después viene, el capítulo 13 viene Armagedón. Por eso le decía que van descritos en orden los capítulos acá. ¿Y dónde saco eso yo? Primero dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Versículo 9, y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. ¿Ya? Así que, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, entonces viene toda una condenación. Y el 13 dice, por tanto, así dice Jehová el Señor, y haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. ¿Cuándo cae el granizo? En la séptima copa. Es la condenación para los falsos profetas. Es Armagedón. Los que engañaron, los más acérrimos perseguidores de la ley de Dios. Y dijimos la ley de Dios, no son los 10 mandamientos, pero en especial los 10 mandamientos. Toda la revelación de Dios. Se rebelaron contra lo que Dios había escrito y anduvieron a la luz de sus propias ideas que encendieron, dice.
sus propias máximas, sus propios planes, sus propias estrategias, dejaron a Dios de lado y Dios los dejó de lado a ellos. Y eso, de eso no escapa la iglesia remanente. Dice, mi mano contra los profetas. Y acá dice que va a derramar granizo con enojo para consumir. Séptima plaga. ¿Se fijan? Entonces, el clamor, y miren, y más todavía, hay una profecía sobre las mujeres, ahí mismo, en Armagedón. Miren, cada uno, el que lee, entienda. Dice, versículo 17, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Las mujeres al fin del tiempo van a tomar un rol protagónico en la falsa profecía. ¿Ya? Y dice, y di, así dice Jehová el Señor. Profecía, se entiende por profecía todo lo que tiene que ver con la explicación de los oráculos de Dios, que son las palabras de Dios. Y di, así dice Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen almohadillas para todas las manos y hacen velos sobre la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Son mujeres que tienen un espíritu bastante místico para acercar al pueblo remanente de Dios a los oráculos de Dios. ¿Cuál estás leyendo? Estoy leyendo Ezequiel 13, versículo 18. Y el versículo 19 dice, ¿y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan? O sea, por la conveniencia de ser pastoras o lo que sea, matando las almas que no mueren y dando vida a las almas que no vivirán, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Ustedes saben la tremenda pelea que hay con lo de la ordenación de la mujer. ¿No han oído hablar de eso? Ya. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando las almas que no mueren y dando vida a las almas que no vivirán, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así dice Jehová el Señor. He aquí yo contra vuestras almohadillas, con que cazáis allí las almas volando. Yo las arrancaré de vuestros brazos y dejaré las almas que cazáis volando. Rasgaré también vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Esto eran cosas que usaban en la magia. En otras palabras, van a tener bastante de misticismo, porque las mujeres son muy dadas a las ceremonias, a inventar ritos y cosas, y ¿cómo se llaman estas cositas que inventan para poner aquí en la solapa, y que las velitas, y que los mantelitos, o no son así las mujeres? Cuando surgió el Ministerio de la Mujer no pasó, y te vamos a dar el paraguas especial de no sé qué cosa, ¿sí? Por ese camino no hemos ido. Yo también caí en ese camino. Yo fui directora del Ministerio de la Mujer de la misión, que ahora es Asociación Norte de Chile. Yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, dice, rasgaré, versículo 21, también vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más en vuestra mano para casa, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentira al corazón del justo, al cual yo no entristecí, y esforzasteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Dios está contigo, Dios te ama. ¿Y qué sabemos? Si Dios lo ama, Dios no lo ama. ¿Por qué andamos bendiciendo a todo el mundo? Ofreciendo, mire, yo me preocupó una cosa el otro día. Mi patita que está aquí, tenía eso pendiente también para decirte. Nosotros a veces usamos como estrategia decirle a las personas que vamos a orar por ellas. ¿Saben que eso es prevaricato? Es algo aborrecible a Dios tratar de ganarnos a la gente diciéndole que vamos a orar por ellos. Y hacemos una lista de 100 personas. ¿Quién va a orar por las 100 personas una por una? ¿Ustedes saben lo que es interceder por alguien? Interceder por alguien, se pide por esta lista de 100 personas para que tú, por favor, tengas en cuenta. ¿Qué saben ustedes? Esas personas a las que le prometieron a ustedes, ¿quieres que oremos por ti? Sí, ¿quién no quiere que oren por ellos? ¿Qué tienen en su mente ellas cuando oramos por ellas? ¿Qué tienen en su mente? A lo mejor andan buscando marido, a lo mejor no quieren que la echen del trabajo,
A lo mejor quieren que les salga bien el resultado del examen para que no les digan que es cáncer. Una multitud de cosas, o que se saquen la casa favorita, o que se ganen un auto de sorteo, quién sabe. Pero nosotros les decimos, vamos a orar por ti. Y ella. También pueden estar en contra de los. Y claro, exactamente, puede que no tengan pero ni la menor intención ni siquiera de leer el libro, pero van a orar por mí. Ese es un amuleto de buena suerte. Gracias por tu almohadilla. Como las que decía ahí Ezequiel. Gracias por tu almohadilla. Pero le entregamos así a Dios. ¿Por qué usamos esa fórmula de voy a orar por ti? Tomando en nuestros labios un oráculo sagrado al Señor que la hermana. Cuando le fueron a pedir oración, un hombre fue a pedir oración por él. Ella dijo, hermano, lo hizo alojar en su casa esa noche. Le dijo, yo voy a orar al Señor esta noche para preguntarle si puedo orar por usted. Porque está enfermo. Estaba enfermo. Y si el Señor me autoriza, mañana le voy a dar la respuesta de si puedo orar por usted. Pero nosotros no tenemos ningún... Y de paso, el Señor le dijo que no orara por él, porque él se masturbaba. Y él quería que ella orara para que él se sanara. Y nosotros oramos por todo, hasta por los endemoniados aquí. Sin ni siquiera saber si ese que está endemoniado tendrá alguna vez la intención de estudiar la Biblia. Una vez que Dios le sacara supuestamente los demonios. Entonces es una cosa muy sagrada con que no se juega los oráculos de Dios. Las oraciones, la palabra de Dios, no son para hacernos marketing. Y entonces para que la gente nos reciba, queremos por ti. O como hicieron otra campaña de los abrazos. A todos los que salgan del metro le vamos a dar un abrazo. No sabíamos si estábamos abrazando un violador, un abusador de menores, sino, no, a todos un abrazo, a todos Dios ama, Dios, todos, Dios. ¿Y a quién se le dirigió esa palabra cuando Dios dice, los aborrezco con intenso odio? ¿Por qué Dios dice eso y después le decimos que Dios los ama a todos? Hermanos, tenemos confusiones grandes en nuestras cabezas, tremendas contradicciones. Tenemos que despejar un poco, limpiar y entender qué es lo que creemos. Nosotros no podemos llegar y orar por cualquier persona. Cuando nosotros oramos por alguien, le vamos a decir específicamente por qué cosa vamos a orar. Porque si no sabe qué pasa, como una señora que me pidió, oiga, ora por mí porque quiero que sacarme la casa esa, porque qué sé yo. Ya le dije, pero tienes que estudiar la Biblia. Es que no me gusta también eso de que, que ir a la iglesia. Me dijo, porque él me ha fallado a mí. ¿Cómo que? Sí, pues yo le pedí por la casa, le pedí este otro y no me ha respondido. Entonces, si tú me haces, yo voy a hacerte una misa de agradecimiento. Ese es más o menos el pensamiento de muchos impíos. Y eso no es lo que Dios quiere. Y deshonramos a Dios cuando apoyamos eso. Y si le decimos, sí, voy a orar por ti, estamos haciéndole un pésimo favor a Dios. ¿Se fijan? Así es que todas estas cositas es entregarle almohadillas, entregarle pomitos de olor, espiritualmente hablando. Engañando a la gente, pensando que Dios los ama todo y los recibe igual como son. Dios los recibe para transformarlos, no para dejarlos como están. Y en tanto les recibe, le va a empezar a decir, hijo, ya, antes de que pase conmigo a comer, pasa al baño, báñate, ocupa, hay de todo, hay jabón, hay agua caliente, toma, aquí tienes toalla. Pero tú no te vas a ir a sentar todo hediondo a mi mesa. ¿Se fijan? No, Dios te recibe tal cual eres. Sí, te recibe, pero te hace pasar para bañarte. Primero. Y después del bautismo somos reconocidos como hijos y nos sentamos en su mesa, con todas las prerrogativas de hijo. Y hay un estudio muy interesante acerca de que Dios no nos ama a todos igual. Yo tengo todas las citas, cóbrenmelas para hacérselo, porque Dios no nos ama a todos igual. Sería una injusticia, pero macabra de parte de Dios. Dios no nos puede amar a todos igual. Y están las citas, y tengo ese estudio, así que se los quiero dar. Entonces, hermano, cuidado. No sea que pensando que estamos apoyando las cosas de Dios, en el fondo estamos haciendo puro mal. Repartiendo bendiciones y cosas a diestra y siniestra, almohadillas y velitos y pomitos de olor. No ese es el papel. Las mujeres se fueron por ese camino y también una condenación para las falsas pastoras. ¿Se fijan que vienen los falsos pastores y después vienen los de las mujeres? Lo mismo. Y no había muchas, habían sacerdotisas, pero no del pueblo de Israel. Así que era como extraño entender eso, pero sí habrán ahora. Y hay. Así es que miren, acá viene la condenación a los falsos pastores con Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río. ¿Éufrates? Sí.
Fuerte, ¿puedes venir aquí para que te escuchen ellos? Porque estamos sin micrófono. Perdón, pero lo más cerca posible para que se entienda, y me acabo de dar cuenta que estamos pasados la hora, pero vamos a responder esa pregunta a ti, David. Disculpe, Sí. quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, donde yo trabajo, las personas consumen droga, ¿cierto? Ya. Y entonces yo no puedo orar por ellos. Es pedir al Señor que Claro. hay que cambiarlos a ellos. Sí, puedes orar, ¿Sí? pero lo que no puedes hacer es decir, yo voy a orar por ti y no le vas a decir por qué cosa orar, po. Claro. Si la persona pide algo, A lo mejor él dice que bueno, porque no tengo plata para comprar droga y así a lo mejor Dios me da manda plata para comprar droga. O sea, te estoy poniendo Sí, algo medio pero, ridículo, claro, pero puede cualquier cosa pensar si la una persona. persona te pide a ti, por favor, ore por mí que tengo un problema, se puede, ¿cierto? ¿O no? Tú le puedes decir, mira, yo voy a orar por ti, pero para que se haga la voluntad de Dios, Claro. porque Dios a veces dice sí, otras veces dice no y otras veces dice espera un poco. Entonces, tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios para que Dios nos conceda nuestros pedidos. Claro. Como yo no sé tu pedido, yo no sé si Dios te va a decir que sí, puede que te diga que no, o puede que te diga espera un poco, pero voy a orar para que Él te responda, porque Él va a considerar lo que tú le dices, pero tú tienes que tener un corazón bien dispuesto para considerar lo que Dios te va a decir. Más o menos por ahí podríamos responderle a alguien. ¿Te fijas? Porque si ellos no nos quieren decir por qué, nosotros podemos orar, el Señor, como los perdones que nos reímos del Papa, pero nosotros hacemos lo mismo. ¿Cómo se llama este perdón? Que perdona a todo el mundo. A todo el mundo tiene un nombre. Ay, ando con mala memoria hoy día. Pero ese perdón que es para todos, en cualquier situación, sin ninguna condición. Las oraciones tampoco, muchas gracias por la pregunta, muy buena, muy al punto. Las oraciones nuestras no pueden ser así tampoco. Al que quiera, para lo que quiera y en cualquier circunstancia, no. ¿Ya? Entonces, teniendo esa, miren, no vamos a poder, quedamos en la introducción de Armagedón, no vamos a poder avanzar aquí. En realidad, no es lo que traía precisamente preparado, pero lo había estado viendo, me había querido alejar un poco de eso, pero creo que era necesario. Era necesario verlo y verlo en este contexto, porque si no se iba a quedar absolutamente fuera. Y creo que yo no habría sido fiel al Señor dejándolo absolutamente fuera. Es una verdad difícil de predicar porque no es aceptable, no es políticamente correcta, pero es necesaria de saber para que no nos extraviemos. ¿Ya? Así es que, habiendo dicho eso, como el tiempo ya pasó, vamos a tener que concluir la clase de hoy. Vamos a pedirle a la persona encargada que tenga la última oración por nosotros, nos vamos a poner de rodillas y vamos a orar. Oremos. Querido y amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este estudio de hoy día. Te damos gracias también por la oportunidad de estarnos aquí juntos, Señor. Te pedimos para que nos dé ánimo, Señor, y para que siempre podamos tener el corazón dispuesto a aprender todo el conocimiento que usted nos dejó. Pedimos también, Señor, que siga fortaleciendo a Jacqueline para que tenga ánimo también de seguir enseñándonos. Pedimos que en esa semana que empieza, que usted esté con cada uno de nosotros y que nos guíe en todas las decisiones que necesitamos tomar. Por todo, Señor, te agradecemos y te pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.